Buenos días, mi nombre es Ana María Falla Salazar, mi nombre de mi compañero es Javier Romero. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la cartografía, una ciencia tan antigua como el ser humano. Del Seminario SIG, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Enseguida vamos a hablar de la historia. Definición de cartografía. ¿Qué es la cartografía? La palabra cartografía tiene sus orígenes en el vocablo charta del latín, que significa papel que sirve para comunicarse, o carta, y grafo del griego, que significa descripción, estudio o tratado. Estudio científico, artístico y técnico a partir de observaciones directas o de la explotación de una documentación, en el que se establecen mapas, planos y ciertas formas de expresión del territorio, así como en su utilización. Mapas, planos. El objeto de la cartografía consiste en reunir y analizar datos de la superficie terrestre y representarlos gráficamente a una escala determinada. Representación gráfica fiable del territorio. La cartografía nace del afán del hombre por entender y comunicar la forma de la tierra que le rodea, el territorio en el que vive y de los vínculos de muy diversas índoles con el que se establece. Mapa. Instrumento básico de la cartografía es el mapa. Un mapa su acepción más elemental es una representación convencional de la superficie terrestre, cielo, del subsuelo, del acontecimiento histórico. Los mapas son elaborados normalmente para mostrar la distribución espacial de uno o más fenómenos geográficos. Por ejemplo, un mapa puede mostrar la distribución de calles y avenidas en un área urbana. Planos. Los planos representan a gran escala una porción reducida de la superficie terrestre y son elaborados por topógrafos. A diferencia de los mapas, los planos no requieren la utilización de símbolos, ya que los objetos o rasgos del territorio son expresados utilizando sus formas y dimensiones reales. Otra diferencia con los mapas es que no requieren de un control geodésico. La escala expresa la razón de ampliación o reducción entre una distancia en el mapa y una distancia equivalente en el terreno. Ahora vamos a hablar de la historia de la cartografía. Al analizar la línea de tiempo de la cartografía, vemos que desde los inicios la cartografía ha estado muy de la mano con el trabajo del ser humano. Entonces, en el inicio, la cartografía está enfocada en las tablillas de arcilla, que son hace 7500 años antes de Cristo. En el clásico, la cartografía se basaba en la astronomía, geografía, matemáticas y física. En la modernidad, la cartografía está más que todo enfocada hacia los mapamundis, que involucran todas las tierras conquistadas y una visión muy cristiana. En la actualidad, la cartografía está más enfocada hacia los procesos virtuales de la tecnología que hoy nos ofrece. Hace 7500 años antes de Cristo, los seres humanos ya comenzaban en el proceso de la cartografía, con bocetos de curvas y líneas. Esto las personas lo utilizaban con la necesidad de recordar las rutas relacionadas con la ubicación donde vivían, con la ubicación del agua, también representando el espacio y el tiempo, los días, las estaciones, las formas del paisaje. Era una forma de explicar el territorio donde ellos habitaban. Los resultados de estas observaciones directas y la explotación de documentación nos ha dado gran información sobre el proceso que se llevó a cabo en la cartografía de esa época. Ha sido un trabajo arduo y de mucha investigación para los antropólogos. Quizás uno de los vestigios más antiguos de la cartografía que se hayan encontrado son los de la isla March, donde los indígenas utilizaban conchas dispuestos en fibras de palma para la navegación. Este ha sido uno de los descubrimientos más importantes en la antropología. La cartografía estuvo muy presente en las comunidades indígenas y predominaba para la explicación de su territorio. Por ejemplo, los aztecas utilizaban la cartografía no solo para ubicarse en el territorio, sino también como una forma de expresar sentimientos, momentos y emociones que ellos vivían.
Aquí podemos ver algunas de las pinturas que ellos llevaron a cabo en esa época, que son de la comunidad azteca. Podemos ver algunas pinturas realizadas por la comunidad azteca que representan no solo el territorio, sino también sus sentires, sus emociones frente a algunos momentos. Las podemos evidenciar en estas imágenes. El Imperio Inca no quedó atrás en el proceso de la cartografía, también fue una de las poblaciones más avanzadas en este aspecto. Podemos ver que el Imperio Inca, pues en el Perú, en el Ecuador y en el Chile, ellos también trataban de representar su territorio. Una de las símbolos más grandes de la cartografía del Imperio Inca es el de la piedra Chayla. En esta piedra ellos representaban lo que era toda la ciudad inca en su momento. Viajando un poco más en el tiempo tenemos la civilización egipcia. Esta civilización fue muy avanzada en el proceso de la cartografía al tener ya una visión muy clara de los continentes y de los mares y de los caminos de la tierra. Los gobernantes incentivaron mucho el proceso de cartografía hasta llevar a cabo un proceso que era el de medir las dimensiones del Valle del Nilo. Fue uno de los primeros procesos y de los más importantes que se llevó a cabo en el proceso de la topografía y la geología en la historia, que hoy en día todo este recopilado nos queda actualmente para seguir avanzando en el proceso de topografía y geología. En esta imagen podemos ver uno de los mapas realizados por los egipcios de la época del Valle del Nilo. Aquí lo podemos observar. Uno de los procesos de cartografía más importantes que se llevó a cabo fue el de los griegos. Ellos fueron sabios en astronomía, en matemáticas, en diferentes áreas, y representaron y justificaron la forma esférica de la Tierra. También introdujeron el sistema de longitudes y latitudes, muy importante actualmente. Los mapas actuales se basan en la cartografía y en la matemática griega, que todavía todo este conocimiento griego sigue influenciando en los procesos de cartografía que se dan actualmente en el mundo. Entre las escuelas griegas más características tenemos la escuela jónica, representada por Tales de Mileto, el cual él trató de hacer mapas que se aproximaban a la realidad con formas circulares, enfocándose en formas circulares en estos mapas. Tenemos la escuela de Alejandría, que está representada por Alejandro Magno. Él también pues es un gran astrónomo y matemático. Tenemos la escuela de Atenas por Platón y representada por Aristóteles. Aristóteles, él postuló 6 argumentos que decían que la Tierra era esférica. Bueno, aquí podemos ver algunas de las imágenes de los representantes griegos más importantes y lo que ellos postularon. Por ejemplo, Tales de Mileto, él se fundamentaba en la esfericidad de la Tierra. Pitágoras también apoyó esta idea con razonamientos astronómicos y matemáticos, y Aristóteles, él, pues como lo dije anteriormente, él apoya que la Tierra es esférica a partir de 6 argumentos físicos y lógicos que él expone en su época. Como podemos ver, existen otras civilizaciones que también hicieron grandes aportes en la cartografía. Por ejemplo, la civilización china. Los mapas más antiguos reconocidos de la civilización china llevan aproximadamente 227 años antes de Cristo, que en 1986 fueron encontrados en una expedición arqueológica. Se encontraron 7 mapas importantísimos de esta comunidad china que se había avanzado en el proceso de cartografía en la época. Otra de las civilizaciones que dieron sus grandes aportes a la cartografía fue la romana, aunque esta tiene una gran diferencia con la cartografía griega. ¿En qué sentido? En que la cartografía romana no era tan exacta como la cartografía griega, ya que, como habíamos dicho en la exposición pasada, la cartografía griega tenía ya unas dimensiones de longitud y de latitud, mientras que la cartografía romana ya olvidó todo eso
y dejó un poco atrás toda la visión matemática para establecer una cartografía romana dirigida más hacia la Biblia y más hacia el romanticismo. Pero de todas formas, esta cartografía fue de gran importancia en su época para fines militares y fines administrativos, y que aportan en gran medida en la actualidad a nivel de la historia de la cartografía. Podemos ver aquí las imágenes. Bueno, tenemos en estos momentos los principales representantes de la cartografía en los últimos tiempos. Entre ellos tenemos a Alan Muhammad. Él es un geógrafo árabe que estableció el mapa mundi, propuso 7 zonas de latitud y climas. También escribió su gran obra geográfica, donde expresaba la posición de los continentes y los océanos. Tenemos también a Martin Malzemüller. Él es un alemán que fue uno de los primeros cartógrafos, quien llamó a América al Nuevo Mundo en su obra que él escribió. Por otra parte tenemos a Juan de la Cosa. Él es un navegante español, participó en los primeros viajes con Colón, realizó mapas de África y América, dando cuenta en sus obras del nuevo descubrimiento que se había realizado en ese tiempo. Bueno, por su parte tenemos a Américo. Él es un navegante italiano, también participó en los primeros viajes del Nuevo Mundo, y él especificó que las nuevas tierras no pertenecían al continente de Asia, sino a otro continente. Tenemos a Martín. Él es un alemán quien pues trató también de hacer como un esquema del globo terráqueo. Está Sebastián Cabot. Él llevó a cabo un mapa mundi, y su mapa mundi todavía lo podemos encontrar en la Biblioteca Nacional de París. Tenemos a Gerard. Él es un matemático y él planteó la proyección de meridianos. Esta proyección de meridianos lo hizo a partir de un mapa mundi y que todavía está vigente en la actualidad esos planteamientos que él realizó. Para ir cerrando un poco la exposición, vamos a hablar de la cartografía actual. La cartografía actual está más basada en la informática y en la tecnología. Entonces encontramos la cartografía topográfica, pero es una cartografía que se basa desde el desarrollo de los sistemas y marcos de referencia geodésicos. Entonces, pues lo que pretende es hacer como una extracción exacta del terreno, elaborando mapas a diferentes escalas del territorio. Entonces encontramos esta clase de cartografía. Entonces tenemos la cartografía aérea y la ortofotografía. Nace a partir también de la tecnología satelital, y la fotografía aérea ha permitido también un avance muy importante en la topografía para entender las diferentes características y dimensiones del territorio. Este es uno de los aspectos más importantes que también se ha dado actualmente en la cartografía. Tenemos la ortoimagen. Esta también es un gran avance en la cartografía, que pues ha sustituido un poco de esos mapas manuales que se llevan a cabo en la topografía, y pues hoy en día está siendo muy utilizada en la parte de la ingeniería. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra exposición. Les agradecemos mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.